su Ecuador natal. Miles lo acompañaron al aeropuerto y antes de marchar a Bélgica les dijo: dejamos un país absolutamente cambiado, pero aún en proceso. Tienen que aprender a marchar sin mí. Para el momento, Lenín Moreno tenía 1 mes y medio como presidente y había dado sus primeras muestras de deslealtad, tratando de marcar diferencias en relación a la gestión previa de la que fue vicepresidente. Entonces, Correa, molesto por lo que consideró ingratitud, dijo que en las elecciones presidenciales se había vencido a la oposición, pero, y cito, no estoy seguro si ganó la Revolución Ciudadana. En una fase inicial, el nuevo presidente promovió vínculos con sectores opositores a Correa. Como primer gesto, entregó en condición de comodato a 100 años el edificio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Este movimiento había sido uno de los más emblemáticos opositores al líder de la Revolución Ciudadana, realizando frecuentes manifestaciones antigubernamentales. Moreno también se reunió con grupos de la oposición, entre ellos Bucaram, de la organización con fines políticos Movimiento Fuerza de Ecuador, representante de los intereses de la oligarquía. Como resultado de esa reunión, miembros del partido opositor comenzaron a trabajar en la Corporación Nacional de Electricidad. Correa denunció que se trataba de un pacto que implicaba además la entrega de la compañía eléctrica del país y una evidencia de la institucionalización de la corrupción. El punto de quiebre fue definitivo cuando se inició el proceso judicial contra el vicepresidente Jorge Glass, acusado de presuntos delitos de corrupción. Durante la campaña, Moreno había asegurado que las acusaciones no eran verdaderas, pero cambió de opinión sobre su compañero de fórmula luego que éste difundiera un comunicado a la opinión pública en el que denunciaba que la nueva gestión incumplía sus promesas de campaña, alejándose de los principios rectores de la Revolución Ciudadana. El documento puntualizó los primeros movimientos de Moreno hacia la derecha. En primer lugar, la entrega del sector eléctrico a los Bucaram. En segundo lugar, la entrega del control de los medios públicos a representantes de los medios privados. Y por último, la manipulación de cifras económicas para afectar de manera negativa la percepción de la población sobre la gestión anterior. Y en consecuencia, el vicepresidente fue separado de su cargo y sometido a juicio por la trama de corrupción de Odebrecht. Glass es el funcionario de mayor rango condenado por el caso. Los que apuntan las acusaciones en contra de él son José C., Simoes P., Ricardo V. y Mauricio G., es decir, exfuncionarios de Odebrecht, de quienes no se brinda el nombre completo, y ellos no han recibido ninguna medida cautelar en su contra debido a que la Fiscalía de Ecuador firmó un acuerdo de cooperación eficaz que ha servido como fuente de información para recabar elementos investigativos. Esto lo explica la página web CELAC. Por otra parte, el exdirector de Odebrecht en Ecuador, Concienzao Santos, fue exonerado del caso en ese país. El abogado defensor de Glass asegura que los elementos presentados ante la Corte no probaron el pago de coimas. La gestión de Correa no estuvo exenta de hostilidades con la empresa Odebrecht. De hecho, el presidente llegó a expulsar a la compañía de territorio ecuatoriano en el 2008. Según Diego Osuna, la primera víctima del lawfare en Ecuador fue Jorge Glass. En el escenario latinoamericano ya se ha puesto en práctica desde distintas perspectivas. Hablo de lawfare, bien sea a través del Parlamento, utilizado como una herramienta de desestabilización, como fue el caso de los golpes de Estado en Honduras del 2009, o de Paraguay en el 2012, o de Brasil en el 2016, y más recientemente el escandaloso arresto de Lula da Silva por una pertenencia que no es de su propiedad. El fin de semana pasado, de hecho, Rogerio Fabretto, el juez que estaba de turno en el Tribunal Regional Federal 4, concedió un habeas corpus a Lula y ordenó su liberación inmediata. Sin embargo, Joao Gebran Neto, otro juez del tribunal, emitió una contraorden y empezó el pulso con el juez Sergio Moro. La policía se negó a dar la libertad previamente concedida en un insólito caso de incumplimiento de una orden de un tribunal hasta que el magistrado que preside el mencionado juzgado apostara por el
el encarcelamiento del candidato preferido por los brasileños para las próximas elecciones. Lawfare es un término anglosajón compuesto por los vocablos law, ley, y warfare, guerra, que consiste en el uso del sistema judicial para desacreditar a un adversario político. Colonel Matt Holzer lo concibe como un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar. Según recomienda desde el sitio web de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, no se debe subestimar el uso de foros legales, sino que es preciso incorporarlos dentro de las tácticas de seguridad de los intereses de los Estados Unidos. Bajo esta óptica, el uso del espacio jurídico se convierte en un instrumento adicional dentro de la expansión del campo de batalla como una realidad de la guerra del siglo XXI. Citamos a Camila Vollenweider y a Silvana Romano, porque ellas hacen un artículo en el que explican que en el año 2001 el término comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas estadounidenses tras la publicación del artículo escrito por el general de la Fuerza Aérea Charles Dunlap de la Duke Law School. Estados Unidos, por medio de la USAID, es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región. El lawfare como táctica se abrió paso a raíz de los debates públicos surgidos en 1999 luego de los bombardeos de la OTAN sobre Kosovo. La principal preocupación eran, escuchen, la posibilidad de que las leyes convirtieran a las guerras en injustas. Entonces el general Dunlap encontró en el uso de la ley como arma de combate una nueva característica de las confrontaciones de nuestro siglo, lo que es igual a la utilización de instrumentos judiciales para alcanzar objetivos militares. Dentro del mismo contexto, otros actores apuntaban hacia los mismos objetivos y fueron erigiendo el derecho a la intervención humanitaria, que es la precursora de la llamada doctrina de responsabilidad de proteger, un instrumento que habilita la posibilidad de violar la soberanía de un territorio con una fuerza militar si un Estado comete o incita a crímenes de guerra, genocidio o violaciones masivas de derechos humanos. Pero volviendo al caso ecuatoriano, la más reciente operación de lawfare está en marcha tras la emisión de la orden de prisión preventiva contra el presidente Rafael Correa por sus supuestos vínculos en el secuestro del diputado Fernando Balda. Balda, en el año 2006 se unió al recién fundado partido político Alianza País, que conformó el presidente Correa. 2 años después se separó de la tolda política para aliarse con el partido opositor de la Sociedad Patriótica. En el año 2010 fue condenado por el delito de injuria calumniosa no grave y Balda huyó a Bogotá, donde recibió el apoyo de Álvaro Uribe Vélez. El 13 de agosto del año 2012, Balda fue víctima de un secuestro express en Bogotá. La historia fue calificada como una cinematográfica de acción por la revista Semana, que narró la historia de cómo los taxistas frustraron este rapto. Desde entonces, la víctima ha culpabilizado al presidente Correa. Le digo presidente por hecho de respeto, pues. Según la BBC, el secuestro investigado por las autoridades colombianas reveló una conexión con el gobierno ecuatoriano a través de Luis Raúl Chicaiza, quien en ese momento era agente de la Dirección General de Inteligencia de ese país. En otro artículo de Semana cuentan que Balda se encontraba reunido con su captor, Luis Chicaiza, justo antes del secuestro. En la investigación, los peritos colombianos rastrearon las placas del vehículo abandonado en el que fue trasladado el opositor a Correa. El dato los llevó hasta un sitio de alquiler de vehículos y ahí dijeron a las autoridades que el carro había sido alquilado por un hombre que firmó el recibo a nombre de Luis Raúl Chicaiza. Chicaiza confesó su participación y en la actualidad colabora con la Fiscalía ecuatoriana. En una entrevista ofrecida a Ecuavisa, Balda reconoció que asistió a reuniones de las que participaron Álvaro Uribe y su captor Luis Raúl Chicaiza. 2 meses después del secuestro,
secuestro, Balda fue deportado a Ecuador tras la solicitud de deportación interpuesta por Ecuador en cumplimiento de la sentencia que ya había sido dictada en su contra y también por irregularidades migratorias. Según RT, la Fiscalía de Colombia investigó el caso del secuestro e inició un proceso de juicio contra 5 involucrados y declararon culpables a Moisés Pérez, Luis Moreno, Jimmy Navia y Yajaira Valencia. Todos ellos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía colombiana y lograron reducir sus penas por secuestro. 5 años después de este hecho, los medios colombianos informaron que la Fiscalía solicitó orden de captura para 3 ecuatorianos y uno de ellos es Luis Raúl Chicaiza. En el año 2017, Balda publicó un tuit visionario que decía: se vienen varios procesos judiciales que le pondrán boleta de captura de Interpol a Rafael Correa. En enero del año 2018 se reabrió este caso y para culpabilizar al exmandatario apelan a un testigo estrella, Luis Raúl Chicaiza. De acuerdo con su versión, Correa le llamó en 2 oportunidades para conversar sobre el secuestro. El abogado que defiende al secuestrador reconoce que no existen pruebas de las presuntas llamadas de Rafael Correa, es solo el testimonio de mi defendido. Antes de rendir testimonio, Chicaiza se reunió con el fiscal general encargado, Paul Pérez, encuentro que fue denunciado por Caupolicán Ochoa, que es el abogado de Correa, debido a que viola el Código Orgánico de la Función Judicial. Los interesados también inculparían a Correa basándose en la manipulación de declaraciones de Diego Vallejo, que era un ex asesor del entonces ministro de Interior, José Serrano, quien afirmó que en el año 2011 se habría ordenado la solicitud de traslado de Balda de Colombia a Ecuador, lo que constituye pues un trámite realizado entre 2 estados internacionales. Vallejo conserva, por supuesto, rencores contra el presidente Correa porque en el año 2013 fue declarado culpable de tenencia ilegal de armas y sentenciado a 1 año de cárcel. Se declaró perseguido político e intentó denunciar su caso frente a la CIDH. También alegan la declaración del exdirector de inteligencia de la policía, Fausto Tamayo, quien indicó que la unidad de gestión interna, de seguridad interna, rendía cuentas a la presidencia de la República, pero no se mencionaron datos que permitan presumir la participación del exmandatario en un secuestro. Y en el año 2015, Tamayo fue denunciado por el Ministerio de Interior del Ejecutivo, presidido por Correa, por presuntos delitos de corrupción. Otro testimonio es el del ex asesor de seguridad de la presidencia, Romney Vallejo, que coordinó con la Policía de Inteligencia colombiana la ubicación del ex diputado para su deportación. Balda acusa al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, de haber realizado operaciones de espionaje en su contra. Para esta denuncia ha fijado datos como por ejemplo las fechas previas al secuestro en las que se habrían realizado las presuntas acciones de espionaje. Una de ellas es el 9 de mayo del año 2012 y sin embargo Romero no ejercía el cargo para la fecha señalada y tampoco conocía al presidente Correa. Romero declaró que Sinaín nunca tuvo participación del secuestro. También se ha dado a conocer las declaraciones de Napoleón Vinuesa, exagregado de la policía de la Embajada Ecuatoriana en Colombia, quien fue informado de la boleta de captura girada contra Balda, pero como en los casos anteriores, se está hablando de un procedimiento legal como la deportación, no de un secuestro. Por último, complementan la denuncia con 2 cheques girados que habrían servido supuestamente para el financiamiento de esta operación de secuestro, pero estos cheques no están vinculados con la presidencia de la República, así que nada tiene que ver Correa allí. Mientras tanto, por los pasillos de Carondelet pasean con frecuencia funcionarios del Departamento de Estado. La fluidez de las relaciones ha sido sellada con la visita del vicepresidente estadounidense a Quito. No es poco el avance. Ecuador ha firmado un memorándum de entendimiento y un convenio de cooperación que permite a la DEA y al Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos actuar en territorio ecuatoriano. Las alianzas, al parecer, son de vieja data.
Unos cables difundidos por Wikileaks descubrieron la inusual preocupación de funcionarios estadounidenses por la salud de Lenín Moreno cuando era vicepresidente de la gestión de Correa. Se temía entonces que las dolencias pudieran afectar su posible candidatura para sustituir al líder de la Revolución Ciudadana. Los documentos también dejan entrever que Estados Unidos contaba con informantes muy cercanos a Moreno. El cerco en torno a Correa fue eficiente. Ahora deberá romperlo desde Bélgica. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta nuevo clic.